para ver qué tema veremos hoy día. Ya. Sí se puede ver las diapositivas que estoy compartiendo, chicos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Listo. Entonces, chicos, como ya había dicho, mi nombre es Luis Doyle. Pueden seguirnos en las redes sociales, tanto de Acuerdo como en mi página de Instagram, donde estaré subiendo contenido. Entonces, el día de hoy quiero arrancar un poquito diferente. Con el grupo de ayer de anatomía arranqué de una manera diferente, con un tema que es importante y que casi no se alcanza a ver. El día de hoy también haré lo mismo. Si bien la mayoría de gente inicia fisiología, hablando de membrana celular, de potencial de acción, despolarización, repolarización, yo quiero iniciar con un tema que literalmente los va a perseguir en Fisio 1, en Fisio 2 y en todas sus materias, y que corresponde al sistema nervioso autónomo. Ustedes, tengo entendido, ya vieron neuro y ustedes ya tienen más o menos una noción general del sistema nervioso autónomo. Yo les pregunto a ustedes, ¿tienen las bases suficientes? Porque yo hice más o menos como son los docentes. Les pregunto, ¿tienen las bases suficientes, bien establecidas del sistema nervioso autónomo o no las tienen establecidas? Digan la verdad nomás. Chicos, En mi caso, la verdad, algunas partes del sistema nervioso autónomo no me quedaron muy claras. ya. ¿Y el resto? Bueno, entonces, hablaremos del sistema nervioso autónomo. La fisiología del sistema nervioso autónomo relacionado con la neurofisiología. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que el sistema nervioso central, saben que es este sistema, este complejo neuronal, este complejo sistema, que está encargado de regular todas nuestras funciones, todo nuestro diario vivir. ¿Ya? Este se divide en dos, como ustedes saben. El sistema nervioso central, que está en el neuroeje, compuesto por el cerebro, el tronco y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está fuera del neuroeje y que está compuesto por los nervios periféricos y los plexos. Nos vamos a enfocar en el sistema nervioso periférico, que saben que se divide en dos: sistema nervioso motor, ¿ya? Y sistema nervioso sensitivo. El sensitivo, bueno, lo dejamos de un lado y nos enfocamos en el motor, porque el motor se divide en dos: el sistema nervioso somático, ¿ya? O músculo esquelético, que está a cargo de controlar las funciones voluntarias, ya, de los músculos esqueléticos. Dígase, por ejemplo, por los plexos braquial, el plexo lumbar, ya, por los distintos plexos, también por los nervios craneales, ya. En cambio, también tenemos al sistema nervioso autónomo, ya, que ustedes saben que este sistema, si el sistema nervioso somático es el que está a cargo de las funciones voluntarias, el autónomo está a cargo de las funciones involuntarias. Y este se divide. Yo hice que ustedes les dan la típica división de que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero ya hay una nueva división que corresponde al sistema nervioso entérico. Esto vamos a hablar al final. No hablaremos todo porque esto como tal lo ven a fondo en Fisiología 2, pero sí para que sepan que hay una tercera división. Incluso algunos lo consideran un muy aparte, lo consideran un tercer cerebro, lo consideran. ¿Ya? Entonces, dicho eso, tenemos entonces al simpático y al parasimpático. ¿De qué se encarga básicamente estos sistemas? Son encargados de controlar las funciones autónomas viscerales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Controlar todo lo que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la respiración, el peristaltismo a nivel gastrointestinal, la frecuencia respiratoria, la sudoración, la temperatura, las funciones metabólicas, ¿ya? Así que ustedes ahí se dan cuenta que este sistema es importantísimo, ¿ya? Este sistema tiene tanta importancia como lo tiene el sistema endocrino para la homeostasis, ¿ya? Así que pilas con eso, ¿ya? Así que listo. Si este sistema aquí, si el sistema nervioso somático
actuaba sobre músculo esquelético, el sistema nervioso autónomo actúa en cambio sobre músculo liso, sobre el músculo cardíaco, ¿ya? Actúa sobre el músculo liso, sobre el músculo cardíaco, actúa sobre las glándulas y actúa a nivel bioquímico, en procesos bioquímicos. Este semestre, ustedes la mayoría creo que van a tercer semestre, ustedes van a ver bioquímica y van a ver la relación íntima que existe entre bioquímica, los procesos metabólicos bioquímicos y el sistema nervioso autónomo, porque por lo general el sistema nervioso autónomo controla estos procesos. ¿Ya? Entonces, listo. La pregunta es, si el sistema nervioso autónomo controla todas estas funciones, ¿quién controla al sistema nervioso autónomo? Porque tienes que tener alguien que lo regule, alguien que lo controle, ¿ya? Y para eso nos remontamos un poco a la neuroanatomía. El sistema nervioso autónomo está controlado por el lóbulo límbico, la superficie límbica, todo el sistema límbico, ¿ya? Está regulado por el sistema límbico, está regulado también por la corteza cerebral. Acuérdense que la corteza es el mandamás de todo el cuerpo, ¿ya? Está controlado también por el tronco encefálico, porque a este nivel, a nivel troncoencefálico, están los núcleos de ciertos nervios autónomos y está controlado también por el hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo controla a la hipófisis y el hipotálamo también, por todas sus fibras descendentes, controla el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Así que ya tienen entonces quién regula. De todos estos que yo les mencioné, los más importantes son el tronco encefálico y el hipotálamo. Son los mandamases sobre este sistema. Y obviamente la corteza cerebral. Entonces, listo. Otra diferencia, otra característica entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático es que ambos son opuestos. Ambos son dos caras de la misma moneda, ¿ya? Mientras uno hace más, el otro hace menos, ¿ya? Para que me entiendan más o menos. Si supongamos, si el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Si el sistema nervioso parasimpático aumenta el peristaltismo, el simpático disminuye el peristaltismo. Y así sucesivamente. Si el parasimpático causa broncoconstricción, es decir, hace los bronquios más chiquitos, el sistema nervioso simpático causa broncodilatación, hace los bronquios más grandes, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Son totalmente opuestos, eso tengan siempre en cuenta. Y otra cosa importante a decir es que todos, bueno, pero casi, ojo con lo que digo, casi todos los órganos tienen inervación simpática y parasimpática. Digo casi, ya, porque hay excepciones. ¿Qué órganos se salvan de esto o no tienen tanta inervación, por así decirlo, simpática y parasimpática? Son las glándulas suprarrenales, ya, tienen primero las glándulas suprarrenales y las glándulas sudoríparas. ¿Por qué? Porque ellos solamente, estos dos, solamente tienen inervación simpática. No tienen inervación parasimpática. Ojo, chicos, con eso. Ya, entendiendo esto, sabiendo que estos dos órganos solo tienen inervación simpática, viene entonces la fisiología y la fisiopatología de distintas enfermedades. La aplasia suprarrenal congénita, hiperplasia suprarrenal, Cushing, la diaforesis, es decir, el sudor excesivo cuando tienen una pancreatitis o tienen una enfermedad, ¿ya? Por esto, por el control del sistema nervioso simpático, ¿ya? Vuelvo y repito, casi todos los órganos tienen control simpático y parasimpático, excepto las suprarrenales y las sudoríparas, que solamente tienen inervación simpática. Y bueno, aquí está la división, esta es una imagen de Netter, cómo está dividido el sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático y el entérico.
que si ustedes se dan cuenta, hay unas flechitas que salen de cada uno hacia el entérico. Y es que el sistema nervioso entérico, como vamos a ver más adelante, es propio y adicional, está controlado por estos dos. O sea, el simpático y el parasimpático lo regulan. ¿Ya? Solamente lo regulan. No es que ejercen función. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos aquí también la misma división. Bueno, todo esto vamos a ver más adelante. Chicos, esa introducción, ¿quedó clara? ¿Tienen alguna pregunta de lo que es la introducción? ¿No? Bueno, sí, bueno. Ahora sí. Antes de entrar a simpático y parasimpático como tal, hay que entender la organización, cómo se distribuye esto. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo sigue una división de dos neuronas. Se organiza en dos neuronas. ¿Ya? Y aquí vienen términos que quizás ustedes ya han escuchado ya. Una neurona que se origina en el sistema nervioso central, ¿ya? Está dentro del sistema nervioso central, que se la conoce como la neurona primaria. ¿Ya? También se lo conoce como, espérenme un minuto. Bueno, sí. Entonces, una primera neurona o neurona primaria, ¿ya? También conocida como neurona presináptica o neurona preganglionar. ¿Ya? Lo conocen como cualquiera de estos tres nombres. Los más famosos, presináptica o preganglionar. ¿Ya? Ojo, esa es la primera neurona, la que está dentro del sistema nervioso central, dentro de la médula espinal, dentro del tronco encefálico, dentro del cerebro. Ojo con eso. Ya, lo mismo tanto para simpático como parasimpático. Lo único que cambia es la localización. Y tiene una segunda neurona, ya, que está en el sistema nervioso periférico, ya fuera del neuroeje, que es la neurona secundaria, neurona postsináptica o neurona postganglionar. ¿Ya? Y justamente se llama así porque, como ustedes pueden ver aquí, está a este nivel. Está a nivel de ganglios autónomos. Como ustedes pueden ver aquí, ganglios simpáticos, ya sean de la cadena simpática. Tenemos también ganglios intramurales del parasimpático, es decir, que están dentro de los órganos. Ganglios colaterales, que bueno, estos por así decirlo son los ganglios prevertebrales también, ¿ya? Y tenemos también a la glándula suprarrenal. A ver, yo les hago una pregunta. Esto tuvieron que haberlo visto en neuro y algo haber leído en Anatos. ¿Por qué está aquí la glándula suprarrenal? ¿Por qué, si yo dije que son en ganglios, por qué la glándula suprarrenal entonces está aquí? ¿Qué tiene que ver la glándula suprarrenal con la segunda neurona? Según ustedes, si se la saben, chévere, si no, me avisan nomás.
Ya, entonces, no saben la respuesta, listo, chicos, no se preocupen. Es conocido o está aquí porque embriológicamente la glándula suprarrenal es un ganglio. ¿Ya? Acuérdense que la glándula suprarrenal tiene un origen a nivel de la cresta neural. ¿Ya? Así que básicamente no es nada más que un ganglio evolucionado. La glándula suprarrenal es eso, un ganglio. Por eso se la pone a este nivel. ¿Ya? Y bueno, explicando un poquito de cada de estas neuronas, presináptica y postsináptica. Presináptica se la conoce así porque básicamente, como su mismo nombre lo dice, aún no hace sinapsis. Ya se origina aquí, pero no sinapta. Aquí es donde está el origen, básicamente, donde se origina toda la información. Y postsináptica, ¿por qué? Porque como ustedes pueden ver en cada uno de estos esquemas, tanto la neurona preganglionar como la neurona postganglionar hacen sinapsis. Y de esa sinapsis van a nacer fibras nerviosas que se dirigen hacia los distintos órganos, en este caso no cuenta, hacia los distintos órganos como el tubo digestivo, vasos sanguíneos, glándulas, ¿ya? Y liberan distintos neurotransmisores. Y algo más importante también, si ustedes ven aquí, aquí hay unas letras aquí, C, N, A, aquí está básicamente el significado, pero para que sepan que para que esto se dé, para que la sinapsis se dé, para que el intercambio de comunicación se dé, necesitan receptores que son propios para el sistema nervioso simpático y para el parasimpático, que ya hablaremos más adelante de esto. Aquí tienen lo mismo, ¿ya? El parasimpático, lo mismo, primera neurona o preganglionar, y aquí estaría más o menos la segunda neurona que están en ganglios murales o postganglionar. Aquí tienen lo mismo, primera neurona, segunda neurona. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí tienen las primeras neuronas y aquí estos puntitos son las segundas neuronas. En el parasimpático, el simpático aquí también lo tienen, primera, segunda. ¿Ya? Entendiendo entonces cómo es que es esa organización, ahora sí, vamos a cada uno. El simpático. El simpático es uno de los quizás un poquito más complejitos, así que atención con esto, chicos. Entonces, el origen del sistema nervioso simpático es, como ustedes saben, tóraco lumbar. ¿Ya? Se origina a nivel de la médula espinal. ¿Ya? Ustedes saben que la médula espinal tiene dos astas, un asta posterior sensitiva, un asta anterior motora, y a nivel de estos segmentos, justamente, los segmentos toracolumbares, desde T1 hasta L2, algunos autores también consideran L3, a ese nivel encontramos entonces el asta lateral, que básicamente es autónoma, contiene a la primera neurona, la neurona preganglionar simpática, ¿ya? Entonces aquí es básicamente donde se origina el sistema simpático, toracolumbar, ¿en dónde? En el asta lateral de T1 a L2. ¿Hay otros lugares donde se origina? Por supuesto que hay. Se puede originar o también hay asta lateral o hay neuronas preganglionares simpáticas en C8. Hay también a nivel del funículo lateral. Hay en la lámina de X posterior según la laminación de Rexet. ¿Ya? Y bueno, tiene bastantes localizaciones, pero lo que me conformo, que sepan que se origina en el asta lateral de T1 a L2. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Atención con esto. Se origina la neurona. Todo chévere. Esta neurona tiene que pasar, ¿ya? Tiene que pasar hacia este nivel. Tiene que pasar. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta neurona, la tengo aquí. Esta neurona tiene que salir básicamente de la médula. ¿Ya? Esta neurona viaja por el asta anterior, viaja, ¿ya? Y una vez que viaja, aquí lo tengo. La neurona viaja por el asta anterior y de aquí tiene que abandonar este nervio periférico. Abandona a este nervio proyectándose en este pequeño ramito nervioso, ¿ya? Que lo tienen aquí, ¿ya? Que son los ramos comunicantes
blancos. Aquí lo tienen, déjenme dibujárselo, aquí se los dibujo mejor. Entonces, asta lateral sale por el asta anterior, del asta anterior abandona el nervio periférico para ir aquí, a un ganglio paravertebral por medio de este pequeño nervio que ustedes ven aquí, que son los ramos comunicantes blancos. Ya se conocen como blancos porque tienen mielina y fibras nerviosas de tipo B. Ya ustedes eso vieron eso en neuroanatomía. Y una vez que se localiza a este nivel, a nivel del ganglio, este puede seguir 4 destinos. Puede hacer 4 rutas diferentes. ¿Ya? La primera es que se queda o sinapta en los ganglios paravertebrales. Ya sea que sinapte en un ganglio paravertebral que está por encima o que está por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ustedes lo pueden ver. Voy a usar otro color. Voy a usar. Entonces, aquí lo tienen. Sale este nivel. No, déjenme usar verde. Ya. Sale. Ay, no, este color está feo. Ya listo. Sale este nivel. Va por el ramo comunicante blanco. Y el ramo comunicante blanco, vean básicamente lo que hace. Puede ascender a otro ganglio prevertebral, digo paravertebral, o puede descender hacia otro ganglio. Ya puede seguir cualquiera de esas dos rutas. Ya. Primeras 2 rutas. La segunda es que no sinapta en ese ganglio paravertebral. No, sino que básicamente lo que hace es sinaptar en un ganglio prevertebral. Ya, es decir, un ganglio que está por fuera, en este caso, que no corresponde a estos. Como ustedes pueden ver aquí, lo que hace es esto, sale del ganglio para encontrarse con un ganglio prevertebral. ¿Cuáles son los ganglios prevertebrales? Los ganglios celíacos, los ganglios mesentéricos superior e inferior, los ganglios aórtico-renales, ya que ustedes ya los estudiaron cuando vieron en anatomía 2 lo que es plexo solar. Ya plexo solar, plexo celíaco, plexo mesentérico superior, ya listo. Y si ustedes se dan cuenta, al momento de salir para dirigirse a este ganglio prevertebral, sale con el nombre de nervio esplácnico. ¿Ya? ¿Qué es entonces un nervio esplácnico? Simplemente es un nervio que atraviesa el ganglio paravertebral, ¿ya? Sin, ojo, sin sinaptar en este ganglio, sino que sinapta en un ganglio prevertebral. Ya, chicos, si no entienden algo, me preguntan nomás, porque esta partecita, los destinos del sistema, de la neurona simpática, es un poquito compleja, la verdad, sobre todo cuando la ven por primera vez. ¿Ya? Entonces, ahí está la otra ruta, sinapta en un ganglio prevertebral con el nombre de nervio esplácnico, que dependiendo de dónde está, tiene distinto nombre. Nervio esplácnico torácico, nervio esplácnico pélvico, nervio esplácnico lumbar, ¿ya? Listo. Y el último destino es que sinapta en el mismo ganglio, en el ganglio paravertebral que está a su nivel. O sea, ¿qué hace esto? Viene y sinapta aquí mismo. Ya, aquí mismo sinapta, no sube ni baja, no, ahí mismo, no sube escaleras, no baja escaleras, no, ahí en ese mismo piso, en ese mismo ganglio, hace sinapsis. Y una vez, dejen borrar todo esto. Ya. Y una vez que hace eso, ya, hizo esto, ramo comunicante blanco, sinaptó a este nivel, y una vez que hace eso, que sinapta a este nivel, regresa de nuevo al nervio periférico, al nervio espinal, por otro caminito. Ese caminito se lo conoce como ramo comunicante gris, que básicamente sería el que está aquí al lado. Ya, la ruta de regreso, por así decirlo. Ramo comunicante gris, llamado así porque es amielínico, no tiene mielina, y son fibras nerviosas de tipo C, son fibras lentas. ¿Ya? Y bueno, regresan por aquí, ¿para dónde? Para meterse de nuevo al nervio
espinal. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué se mete a los nervios espinales? Acuérdense que los nervios espinales, aparte de llevar información motora, llevan información también sensitiva y también llevan información autónoma, específicamente información simpática. De hecho, para que lo sepan, esta es una pregunta clásica, una pregunta que siempre se hace en, en fisiología, ¿ya? Que un nervio espinal, ¿ya? Tiene un 8% de fibras simpáticas. Y ese 8% de fibras simpáticas del nervio espinal, ¿hacia dónde se dirige? Hacia los vasos sanguíneos, y hacia las glándulas sudoríparas y hacia el músculo erector del pelo. Y acuérdense que es un músculo liso, ¿ya? Entonces, vuelvo y recapitulo rapidito estos orígenes. Se origina la neurona preganglionar. Listo, todo chévere. Tiene que buscar la neurona postganglionar. Sale de la médula por el asta anterior. Listo. Abandona el nervio periférico, el nervio espinal, por el ramo comunicante blanco. Características del ramo comunicante blanco, que básicamente es medial, ¿ya? Es mielinizado, tiene fibras tipo B, ¿ya? Y una vez que está este nervio, esta neurona, este axón, puede hacer 4 destinos. Sube a otro ganglio prevertebral, paravertebral, perdón, baja a otro ganglio paravertebral, atraviesa el ganglio paravertebral con el nombre de nervio esplácnico para hacer sinapsis en un ganglio prevertebral, ganglio celíaco, mesentérico superior, aórtico renal, etc. ¿Ya? O sencillamente sinapta a este mismo nivel y abandona este ganglio, sale de este ganglio con el nombre, sale este ganglio por medio de un caminito que es el ramo comunicante gris. Características del ramo comunicante gris: es lateral, es amielínico y son de fibras tipo C, ¿ya? Y finalmente llega de nuevo al nervio espinal, donde se va a distribuir, ya, por los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y el músculo erector del pelo. Recuerden, un nervio espinal tiene el 8% de fibras simpáticas que justamente van a dirigirse a los vasos sanguíneos, a las glándulas y al músculo pilo erector. Chicos, sé que es difícil esta parte, pero ¿quedó claro o tienen alguna pregunta? Háganla por favor, porque si no entienden esta parte, se les va a complicar bastante. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que repita? No. Ya. Algo más que hay que decir. Ya dijimos los 4 destinos, los orígenes del sistema nervioso simpático. Algo más a rescatar es cómo se distribuye. Ustedes ya les dije que básicamente este sistema es toracolumbar de T1 a L2, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo hacen todas estas fibras para distribuirse por casi todo el cuerpo? Sin lo que se conoce como una distribución segmentaria, que de por sí es una distribución muy irregular. Entonces, ¿cómo es esto? Toda la información autónoma que está localizada en T1 son las fibras simpáticas que se dirigen a la cabeza, ¿ya? Que se dirigen a los ojos para inervar a las glándulas, a las glándulas lagrimales, a las glándulas sudoríparas de la cara, al músculo dilatador de la pupila, a los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas. La información que proviene de T2, en cambio, viene para el cuello y para sus glándulas y todos sus anexos, obviamente, los órganos contenidos dentro del cuello. La información que proviene de T3 hasta T6, en cambio, es para el tórax. Ya, corazón, pulmones, esófago torácico, tráquea, bronquios. La información que proviene de T7
hasta T11 para el abdomen y todas sus vísceras: estómago, hígado, duodeno, páncreas, yeyuno, ilion, intestino delgado, intestino grueso, y información de T12 a L2, en cambio, es para miembros inferiores y pelvis. ¿Ya? Vejiga, órganos reproductores masculinos y femeninos, las glándulas sudoríparas de miembros inferiores, los vasos sanguíneos. ¿Ya? Apréndanse, chicos, esto. Esto es una pregunta de cajón para cualquier examen, lección escrita, lección oral de fisiología. ¿Cómo se distribuye la información del sistema nervioso autónomo? ¿Ya? No es una división exacta. Hay algunos autores que les dicen otra división, pero esta es la división más acertada. ¿Ya? Y aquí lo tienen entonces. Aquí lo tienen. Este es el sistema nervioso simpático. Aquí vean que todo lo que se origina de T1 por el ganglio cervical superior, ¿ya? Se dirige a ojo y glándulas lagrimales y salivales. Todo lo que proviene de T2 para el cuello, lo que proviene de T3 a T6 para todas las vísceras torácicas, de T7 a T11 todas las vísceras abdominales, y de T12 a L2 para la porción final. ¿Ya? Listo, chicos, y con esto terminamos lo que es simpático. ¿Alguna pregunta del sistema nervioso simpático antes de avanzar al sistema nervioso parasimpático? ¿Preguntas, chicos? ¿Quedó todo claro? ¿Sí quedó todo claro, chicos? Sí, todo claro. Listo. Entonces, prosigo entonces con sistema nervioso parasimpático. Entonces, esto yo ya les dije que es todo lo opuesto. Y es literalmente todo lo opuesto, desde su origen. El sistema nervioso simpático era un sistema toracolumbar. El sistema parasimpático, en cambio, es un sistema cráneo sacro. Ya, cráneo sacro. Enfocándonos en la porción craneal, ya, básicamente la porción craneal está localizada en el tronco encefálico. ¿En qué parte del tronco encefálico? En básicamente los núcleos, los núcleos de los nervios craneales que tienen información autónoma. Neuroanatomía, chicos, pregunta y alguien se gana un premio. ¿Cuáles son los nervios craneales que contienen información parasimpática, que tienen un componente parasimpático? ¿Cuáles son? Les doy una pista, son 4 nervios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Cuáles, los simpáticos o los parasimpáticos? Parasimpático, estamos en parasimpático ahorita. ¿Cuáles son los que contienen información parasimpática? El facial. Ya, ese es uno, facial. El vago. El vago a la cabeza. Y el glosofaringio. Ya. ¿Alguno más? ¿O son todos? Falta uno. Ajá, porque son 4. El oculomotor. Muy bien, esos son. Entonces, ahí están los 4 nervios El premio. que tienen. Ya, luego te doy el premio, luego hablamos del premio. Entonces, ahí están los 4 nervios craneales que tienen información parasimpática: oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Entonces, hablando cada uno de los núcleos, ya así solo mencionándolos porque esto ya vieron cómo funciona la neuroanatomía. Los núcleos son entonces del oculomotor, tienen al núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? Que básicamente, ¿de qué se encargaba este núcleo?
para inervar a los músculos esfínter de la pupila y al músculo ciliar. ¿Ya? Eso es con el núcleo de Edinger-Westphal. El facial, en cambio, déjenme dibujarla aquí. El facial, en cambio, tiene algunos núcleos. Tiene dos núcleos específicamente. Tiene el núcleo salivar superior, ¿ya? Y tiene el núcleo lagrimal. ¿Ya? Esos son núcleo salivar superior y núcleo lagrimal, que bueno, aquí casi ningún libro lo dibuja. Esos son los del facial. ¿Ya? El salivar superior, ¿para quién se dirige? Para las glándulas salivales, específicamente para la glándula submandibular y la glándula sublingual. ¿Ya? Y también para las glándulas nasales también. En cambio, el núcleo lagrimal es para la glándula lagrimal. Listo. Tengo entonces ya todo sobre el nervio facial. Glosofaringio. El glosofaringio tiene un solo núcleo, que es el núcleo salivar inferior. Ya. Déjenme ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Núcleo salivar inferior. ¿Para quién se dirige el núcleo salivar inferior? Para la glándula parótida. Aquí lo tengo para la parótida. Y sigue el más importante de todos, el nervio vago. Ese tiene algunos núcleos. Tiene el núcleo dorsal del vago y tiene el núcleo ambiguo. De todos estos, el más importante, dorsal del vago. Aquí está. Ya. ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente el nervio vago, ya, y esto es algo que se tiene que quedar en su cabeza toda la vida, el nervio vago inerva básicamente casi todas las vísceras tóraco-abdominales. Ya torácicas porque inerva al corazón, inerva a los pulmones, inerva a las pleuras, al esófago torácico, a la tráquea, a los bronquios. Abdominales porque inerva a casi todo el tubo digestivo. Esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente, colon transverso, hasta, ojo con esto chicos, ojo, porque esta es una pregunta que siempre se hace. ¿Hasta dónde llega el nervio vago? El nervio vago llega hasta aquí, hasta la flexura esplénica del colon. Todas las vísceras torácico-abdominales por el vago, hasta aquí. Flexura esplénica del colon. Ya hasta ahí es el alcance del nervio vago. Y no es que es poquito, el vago es bastante amplio. Otra pregunta de cajón, el nervio vago, transporta el 75% de fibras parasimpáticas. Es el mayor parasimpático del cuerpo. De ahí el 25% se distribuye entre los demás, entre el oculomotor, entre el facial, entre el glosofaringio y la porción sacra. ¿Ya? Ojo con eso, vuelvo y repito. El parasimpático es cráneo sacro. Cráneo por los núcleos de los nervios craneales, oculomotor, que es el de Edinger-Westphal, facial, que es el salivar superior y el lagrimal, glosofaringio, que es el salivar inferior, y vago, que es el dorsal del vago y el ambiguo. ¿Ya? El vago específicamente es el que más nos importa, transporta el 75% de fibras para casi todas las vísceras tóraco-abdominales. ¿Ya? Todas las vísceras del tórax y casi todas las vísceras abdominales hasta la flexura esplénica del colon. Ya, ojo con eso. Entonces, ya hablamos de la porción craneal. Nos toca por último la porción sacra. Y es que a nivel de la médula sacra sí hay sistema parasimpático. ¿Cómo es esto? Ustedes les han enseñado que hasta lateral solo se encuentra de T1 a L2. El asta lateral, ese es el asta lateral simpática. A nivel sacro también yo tengo asta lateral.
específicamente en qué segmentos de la médula sacra, porque no es en todas, en los segmentos S2, S3 y S4. ¿Ya? A ese nivel yo tengo hasta lateral en la médula sacra que contiene información parasimpática. Y ya, listo, ya sé dónde está localizado. La pregunta es, ¿a dónde se dirigen? Se dirigen obviamente a lo que falta. Colon descendente, colon sigmoides, recto, ano, ya. Todo lo que es la vejiga, los órganos sexuales masculino y femenino. Ahí se distribuye, ya. Así que hagamos un feedback para repasar, para retroalimentar todo. Oculomotor, esfínter de la pupila y ciliar. Lo que es el facial para las glándulas submandibular, sublingual, glándulas lagrimales y nasales. Lo que es el glosofaringeo, la parótida. Lo que es el vago, todas las vísceras torácicas, casi todas las vísceras abdominales hasta el ángulo esplénico del cono. La porción sacra, S2, S3, S4, sale con el nombre de nervios esplácnicos pélvicos. ¿Para quién? Para lo que corresponde al colon descendente, colon sigmoides, recto, ano, vejiga y órganos reproductores masculino y femenino. Esa es la división o cómo se distribuye el sistema nervioso parasimpático. Ya, aquí lo tienen. Este es el nervio vago, este es el núcleo dorsal del vago. Y vean cómo este básicamente inerva a casi todas las vísceras. Ya, y aquí está la otra característica que yo les dije. Si ustedes se dan cuenta, yo en todo lo que es parasimpático no les mencioné ningún ganglio. Aquí en simpático los cansé con ganglios. Aquí en parasimpático no les mencioné ganglios. ¿Por qué? Porque una diferencia entre el simpático y el parasimpático es que el parasimpático sí tiene ganglios, pero son ganglios intramurales. Quiere decir que son ganglios diminutos, microscópicos, que están localizados en el interior de los órganos, dentro del corazón, dentro de los pulmones, dentro del tubo digestivo, ¿ya? Son ganglios intramurales, por eso es que no les mencioné ejemplos específicos, porque son ganglios diminutos, ganglios muy chiquitos, muy pequeños, ¿ya? A ver, avanzar con sistema con las diferencias, que ya para terminar eso, la comparación de estos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, del sistema parasimpático? ¿Preguntas, dudas, algo que no hayan entendido, que quieren que repita? ¿Quedó todo claro? Listo, sigo entonces. Aquí vienen las diferencias, que básicamente es una recopilación en todo. El simpático y el parasimpático. ¿Cuándo actúa cada uno? El simpático es el sistema de emergencia. Ya, es el sistema que se activa cuando nosotros tenemos una situación de emergencia. El sistema parasimpático es un sistema en cambio de reposo. Ejemplo cotidiano, un ejemplo que siempre le ponía a mis alumnos. Ustedes ahorita están sentados simplemente viendo la clase o haciendo alguna otra cosa. Están en reposo, no están corriendo, no están pegándose una maratón. Así que hay un predominio ahorita de su sistema nervioso parasimpático. Pero si ustedes viven en Guayaquil, salen 11 de la noche a comprar algo y ven que una moto da 2 veces la vuelta, entonces obviamente se va a activar su sistema nervioso simpático. Empieza una descarga de catecolaminas, una activación excesiva del sistema nervioso simpático, porque ustedes saben que se están en una situación de peligro, en una situación de emergencia, ¿ya? O incluso escuchando cualquier moto en Guayaquil, ustedes se sienten en peligro, ¿ya? Es una situación de emergencia. Listo. Primera diferencia, ¿cuándo se activa? Segunda diferencia, las fibras. El sistema nervioso simpático, ya, aquí lo tengo, tiene fibras preganglionares cortas y tiene fibras postganglionares largas. ¿Cómo es esto? Aquí
se originó el sistema nervioso simpático, ¿verdad? Todo esto es una fibra preganglionar hasta aquí. Es una fibra muy corta, una fibra pequeña. En cambio, la fibra postganglionar, yo les dije que puede ascender, puede descender, puede ir con el nombre de nervios esplácnicos, que son nervios larguísimos, ¿ya? Así que por eso son fibras postganglionares largas, ya son muy largas esas fibras, ¿ya? O puede ir simplemente aquí, por los nervios espinales, según la diferencia. La otra diferencia, y es que tiene que ver con el neurotransmisor, que ya vamos a ver más adelante. El sistema nervioso simpático como neurotransmisor usa las catecolaminas. ¿Cuáles son estas? La adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? En cambio, vamos con el parasimpático. En reposo, es todo lo opuesto. El parasimpático tiene fibras preganglionares largas y postganglionares cortas. Aquí las tengo. Aquí se origina el vago. Y vean, todo esto aquí, todo el vago básicamente es una fibra preganglionar. Y ustedes saben que el vago es un nervio larguísimo, por eso se lo llama vago, porque vaga por todo el cuerpo. Todo esto aquí es preganglionar hasta aquí, hasta el ganglio intramural, donde ahí sale la fibra postganglionar. La diferencia es clara, las preganglionar en el parasimpático son excesivamente largas, las postganglionares son excesivamente cortas. Ese es un contraste que lo diferencia con el sistema simpático. De ahí, el neurotransmisor que utiliza el parasimpático es la acetilcolina. Y de aquí los tengo. Vamos a ver entonces rápido. Primero que todo, el origen, el simpático, tóraco-lumbar, de T1 a L2. Tiene fibras, aquí les tienen fibras preganglionares cortas, estas son las preganglionares, y tiene postganglionares, que son estas que están punteadas, muy largas. ¿Ya? El parasimpático, su origen es cráneo sacro. Cráneo por los nervios craneales, oculomotor, facial, glosofaringio y vago, y sacro por los segmentos de la médula espinal de S2 a S4. Tiene fibras preganglionares, si se dan cuenta, larguísimas, muy largas, representante del nervio vago. Y tiene fibras postganglionares, que son estas puntitas chiquititas aquí, muy cortas, que pueden sinaptar en ganglios murales o en ganglios parasimpáticos, que sí hay ganglios parasimpáticos también, que son solo estos: el óptico, el pterigopalatino, el ciliar y el submandibular. ¿Ya? Y obviamente la diferencia de los neurotransmisores. Y con eso está la diferencia, con eso se acaba simpático y parasimpático. Vamos a ver ahorita los neurotransmisores, que la verdad no es difícil, la verdad. Más difícil era esto, entender simpático y parasimpático. Chicos, ¿claro? ¿No claro? ¿Confuso? ¿Preguntas o no preguntas? Digan ahora. ¿No tienen preguntas? Listo, sigo con el siguiente entonces. Esto de los ganglios me lo voy a saltar porque como tal no me acuerdo ni por qué borré la diapositiva, debería haberla borrado. Ya. De por sí los ganglios, como que ahorita no me importa mucho. Ya ustedes saben cuál es la estructura de un ganglio. Básicamente saben que es una neurona multipolar, ya con células capsulares o células satélites que lo rodean. Aquí están los ganglios. ¿Ya? Y aquí tienen ejemplos de ganglios. Estos que ustedes ven aquí, que les estoy señalando ahorita, son ganglios intramurales. Ganglios que están en el interior de los órganos. Este, en cambio, es un ganglio periférico. Puede ser tranquilamente un ganglio celíaco, un ganglio aórtico mesentérico. ¿Ya? Eso solamente era para traer eso. Aquí viene lo importante. Los neurotransmisores. No crean que el sistema aquí solo con saber simpático y parasimpático acaba. Tienen que saber el neurotransmisor y el receptor. Entonces, básicamente la fisiología se resume en eso, en neurotransmisores y receptores.
para que funcione la transmisión correcta del impulso nervioso, tiene que haber una molécula intermedia, que es el neurotransmisor, que se una a un receptor, para que lo despierte, básicamente. ¿Ya? Entonces, el neurotransmisor en el sistema nervioso simpático, ya lo había dicho, noradrenalina y adrenalina. Aquí está el proceso bioquímico. La pregunta es, ¿se tienen que saber para fisiología el proceso bioquímico? Claro que sí, tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque a este nivel, incluso para bioquímica, ¿por qué? Porque si ustedes entienden el proceso bioquímico, ustedes entienden la farmacología de esto. Ya, por ejemplo, por qué se da levodopa en ciertos pacientes, por qué se da o por qué se reemplaza con dopamina, ya, o cuál es la acción de la epinefrina, ya, básicamente por esto es útil. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Entonces, yo primero, antes de todo esto, tengo a la fenilalanina, que como ustedes recuerdan, van a ver en bioquímica, pero la fenilalanina es un aminoácido. Ay, ¿qué pasó? Entonces, tengo a la fenilalanina. La fenilalanina, que es un aminoácido que se convierte en tirosina, en levotirosina. Ya, en tirosina nomás. La tirosina, por acción de una enzima básicamente, acuérdense que transforma, que convierte bioquímicamente, ya, la tirosina, por acción de la tirosina hidroxilasa, se convierte en levodopa, ya, que lo pueden, este es el nombre completo, la mayoría de libros les dice simplemente levodopa, nada más, o L-dopa, nada más. Entonces, esta levodopa, por acción de la enzima dopa descarboxilasa, se convierte en dopamina. ¿Ya? Esta dopamina, gracias a otra enzima, ¿ya?, que es la dopamina beta hidroxilasa, se convierte ahora sí en noradrenalina, la primera catecolamina importante. Y esta noradrenalina, por acción de una enzima, la feniletonolamina N-metiltransferasa, es un nombre largo, lo sé, se convierte en adrenalina. Es tedioso, yo diría que es un poquito complejo. Sinceramente, de todo el proceso bioquímico, yo diría que lo más importante no es tanto aprenderse las enzimas. Lo más importante es aprenderse el orden, que primero es tirosina, que luego se hace levodopa, que luego se hace dopamina, noradrenalina y adrenalina. Sinceramente, eso es más importante que aprenderse las enzimas. ¿Ya? Eso sí es más importante. Entonces, listo. Tengo a mis dos neurotransmisores. ¿Qué hacen ahora? Estos neurotransmisores tienen que sí o sí, para funcionar, unirse a receptores de adrenalina. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos: receptores alfa y receptores beta. Ojo, esto les digo porque ustedes los van a encontrar en casi todos los libros de fisiología. Pero si ustedes abren un libro de farmacología, les va a decir que hay receptores delta, que hay receptores gamma, que hay receptores... Hay bastantes receptores, ¿ya? Pero con tal de que se sepan que son los alfa y los beta, más que suficiente. Ahora, ustedes como alumnos, ahora, actualmente, ¿tienen que aprenderse qué hacen todos los receptores? No. Eso pueden dejarlo hasta farmacología. Pero con tal de que tienen que saber que hay receptores alfa y beta y que cada uno tiene subdivisiones, el alfa que se divide en alfa 1 y alfa 2, y el beta que se divide en beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. De ahí, el resto, ¿qué receptores más específicos? Eso ya quedará para cuando vean temas de fisiología específicos o cuando vean farmacología. Ya, más para farmacología les sirve esto, sobre todo esto. Les doy un pequeño consejo, un tip. Si ustedes quieren aprenderse o están con ganas de aprenderse los receptores, apréndanse. Pero enfóquense en los receptores beta 1 y beta 2. Enfóquense en eso, hagan caso. Les va a servir toda la vida, les va a servir aprenderse esos receptores. Listo. Entonces, ya aplicando cuáles son los neurotransmisores del simpático, aquí los tengo entonces. ¿Cómo funciona más o menos esto? Entonces, tengo mi sistema nervioso simpático, y este sistema nervioso simpático, aquí están las siglas, ojo con esto, ¿ya? Tienen aquí
a sus distintos receptores. Aquí está básicamente produciendo los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina que se unen a los receptores alfa o receptores beta. Esto de aquí sucede en la neurona postganglionar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a nivel de la neurona preganglionar, todos y absolutamente todas las neuronas preganglionares, sean simpáticas o sean parasimpáticas, ustedes ven que están marcadas con C, ¿ya? Esas neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas liberan acetilcolina. Pero Luis, tú dijiste que la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Sí, es verdad, pero también es el neurotransmisor de las neuronas presinápticas. Ya, tanto simpático parasimpático, eso no cambia. Ya, simpático y parasimpático preganglionar, acetilcolina. Quédense con eso toda su vida. Lo que cambia es la neurona postganglionar. Ahí sí es diferente. La neurona postganglionar simpática, esa sí es adrenalina. Ya, para sus receptores alfa, receptores beta, hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, pero les voy a marear si les digo las excepciones. Simplemente las excepciones son las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos. Ya, de ahí son excepciones. Esto con el sistema nervioso simpático. Con el parasimpático es un poquito más fácil. El parasimpático es todo su trayecto acetilcolina. Preganglionar y postganglionar, acetilcolina. El simpático, preganglionar, acetilcolina, postganglionar, adrenalina. ¿Ya? Les digo esta diferencia porque es una pregunta que siempre hacen en farmacología, en fisiopatología, en fisiología, siempre hacen esa pregunta. Las neuronas preganglionares simpáticas que liberan acetilcolina y las postganglionares adrenalina. Las parasimpáticas, en cambio, es acetilcolina toda su vida. Y con eso viene el último neurotransmisor, y con esto terminamos, que es la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es el receptor, o es el neurotransmisor, perdón, parasimpático. Pero ustedes vieron que no es netamente parasimpático, puede ser preganglionar simpático, e incluso la acetilcolina es un neurotransmisor musculoesquelético. Ustedes recuerden que cuando ustedes vieron placa motora muscular, ya la unión motora muscular de músculo esquelético, acuérdense que también funciona con acetilcolina. Ya, acuérdense eso. Entonces, ¿cómo es la síntesis de acetilcolina? Ya vimos cómo se produce la adrenalina. Ahora, ¿cómo se produce la acetilcolina? Sencillo. Es la unión básicamente de dos compuestos, la acetil-CoA y la colina. ¿De dónde proviene cada una? La acetil-CoA proviene del metabolismo mitocondrial. Ustedes cuando vean bioquímica van a ver a fondo ciclo de Krebs y van a ver el acetil-CoA de dónde sale. No solamente es el ciclo de Krebs, puede provenir de la beta-oxidación, de la síntesis de aminoácidos, ya, pero bueno, del metabolismo mitocondrial. En cambio, la colina es una molécula que no se sintetiza, es una molécula que se recicla. Es una molécula que una vez que la acetilcolina se degrada, esta tiene que reciclarse. Ya tiene que volver a usarse. Ya. Entonces, ya voy a explicarles esto. ¿Cómo funciona? ¿Qué sucede? Tengo entonces a la acetil-CoA y la colina. Ambas se unen gracias a esta enzima importantísima. Esta enzima, aquí sí tienen que aprender la enzima. Por la enzima acetil-CoA transferasa, ¿ya? Y básicamente esta enzima lo que hace es formar dos compuestos. La coenzima A, que simplemente se va, no me importa, y la acetilcolina. Esta acetilcolina va a almacenarse, ¿ya? En el aparato de Golgi, y bueno, luego de eso se va a esperar al estímulo. Aquí están, se va a almacenar en vesículas, en pequeñas vesículas. Este es un ejemplo de placa motora muscular, pero el mismo ejemplo aplica para el sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Entonces, se almacena en vesículas, espera el potencial de acción, es decir, espera la descarga eléctrica, ¿ya? Y una vez que pasa esto, esta acetilcolina se libera. Se libera. Se libera la acetilcolina. Y esta acetilcolina tiene que degradarse.
tiene que hacerse pedazos, por así decirlo. Tiene que descomponerse. Entonces, aquí tengo la acetil-CoA, la colina, se unen, acetilcolina, vesícula, se libera, se une a su receptor y esta se degrada. Se degrada gracias a esta enzima, la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Esta acetilcolinesterasa divide a la acetilcolina en dos compuestos, el acetato y la colina. El acetato no me importa, el acetato se va. Pero yo les había dicho que la colina tiene que ser reciclada. Así que la colina vuelve a meterse en el interior de la célula, en el interior del axón, ¿ya? Y lo hace gracias a una pequeña puerta, a una pequeña molécula llamado cotransportador de sodio-colina. Es básicamente una puertita, una proteína de transporte, que lo que hace es meter sodio y mete a la colina. Y de esa manera la colina vuelve a unirse con el acetil-CoA y forman la acetilcolina, vuelve, se degrada y así se repite el proceso. Es un círculo vicioso. Ya, este esquema, sinceramente, que está aquí es el mejor esquema que ustedes pueden encontrar para aprenderse cómo es la síntesis, vida, pasión y muerte de la acetilcolina. ¿Ya? Y bueno, ¿qué pasa con la acetilcolina ahora? La acetilcolina ahora tiene que unirse a receptores. Estos receptores de acetilcolina se los conocen como receptores colinérgicos. Los receptores colinérgicos son de dos tipos: receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Cada uno tiene diferencias que, de nuevo, tienen que aprendérselas. Sí, los receptores muscarínicos ya son los receptores más complejos de todos. Son un tipo de receptores conocidos como receptores acoplados a proteínas G. En cambio, los receptores nicotínicos son receptores de tipo canal iónico. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esta es una pregunta que siempre se hace. ¿Cuál es la diferencia entre un receptor nicotínico y un muscarínico? Ambos reciben acetilcolina. La diferencia es su estructura molecular. Pregunta clásica de fisiología. Los muscarínicos son receptores acoplados a proteínas G, receptores mucho más complejos. En cambio, los nicotínicos son receptores más simples, son receptores de canales iónicos. Ya, para darles un ejemplo de más o menos cómo es esto. Un receptor nicotínico simplemente es esto. Se une la acetilcolina, se abre el canal que le corresponde y ya está, se activó la célula. En cambio, un receptor muscarínico, un receptor acoplado a proteína G, tiene la proteína G, la subunidad alfa, despierta, hidroliza más enzimas, activa más enzimas, ocurren procesos bioquímicos. Por eso les digo, el muscarínico es un receptor mucho más complejo. Ahora, los nicotínicos, por así decirlo, simplemente son receptores nicotínicos, nada más. Los muscarínicos, como son más complejos, son de más tipos. Tienen muscarínicos tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 4 y tipo 5 no me importan. Tienen estos tipos de receptores, muscarínicos. Cada uno tiene distinta localización, cada uno tiene distinta acción. ¿Se tienen que saber esto para fisiología? No. ¿Se lo tienen que aprender para farmacología? Lastimosamente sí. Así que ahí les dejo la tabla para que ustedes la vayan repasando. Igualmente yo voy a pasar las diapositivas para que ustedes tengan ahí. Lo que ustedes sí se tienen que saber para fisiología son los dos receptores, muscarínicos y nicotínicos. Las diferencias y que con tal de que sepan que hay varios tipos de receptores muscarínicos, están del otro lado. Y bueno, esta es básicamente la diferencia. Este es un mega que súper resumen ya del simpático, del parasimpático, dónde está localizado, cuál es la neurona preganglionar, la postganglionar, cómo se distribuye. Y aquí están los neurotransmisores. Este es del libro, si no mal me equivoco, este es el libro de... Sí, es un libro de anatomía, la anatomía de Prometeo. En cambio, este es el libro de farmacología de Velázquez. Aquí está básicamente el simpático, el parasimpático, sus diferencias en cada órgano, en el metabolismo. Ven aquí que la glándula suprarrenal ya tiene
Bueno, la médula suprarrenal es una cosa distinta, la glándula es otra cosa. ¿Ya? Vean, la acción, el receptor, aquí está básicamente todo resumido. Más complejo, sí, no se lo tienen que aprender, pero bueno. Y por último me queda ya hablar de esto, el sistema nervioso entérico, de nuevo, simplemente algo superficial, porque esto lo van a ver en Fisiología 2. Yo dije que el sistema nervioso entérico se lo puede considerar un tercer cerebro. El sistema nervioso entérico está compuesto por 100 millones de neuronas, casi las mismas neuronas que hay en la médula espinal. Ya por eso se lo considera un cerebro aparte. El entérico básicamente se divide en dos. En el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El plexo mientérico de Auerbach, que básicamente está entre las dos capas de músculo del tubo digestivo, entre la capa longitudinal y la circular. Entre esas dos, aquí está. Ahí está el plexo mientérico. Y el submucoso, en cambio, está, valga la redundancia, en la submucosa. ¿Ya? Este es un sistema complejo, ¿ya? El cual de nuevo actúa como un cerebro propio, pero que es regulado, ojo la palabra, es regulado, no controlado, por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Ellos simplemente lo ayudan, nada más. Simplemente lo ayudan, le dicen, oye, secreta más, secreta menos, muévete más, muévete menos, ¿ya? Pero el sistema nervioso entérico como tal es propio, es un cerebro propio, es un cerebro autónomo, ¿ya? Si yo, por A o B motivo, corto la conexión que este sistema tiene con el simpático y el parasimpático, el entérico funciona con toda normalidad, ya no depende de nada, ¿ya? Y de ahí, cuando ustedes vean Fisiología 2, ustedes van a ver cómo se compone este plexo. Van a ver a las células intersticiales y cajales, a las interneuronas, a los péptidos que producen, pero bueno, ese no es el objetivo de hoy. Yo me conformo sinceramente con que ustedes para Fisiología 1 entiendan simpático y parasimpático, porque esto no les va a servir solo en Fisiología 1, esto les sirve en Fisiología 2. Ustedes entienden simpático y parasimpático, entienden fisiología cardiovascular, fisiología respiratoria, fisiología hematológica, fisiología inmune, ya entienden todo. Listo, chicos. Eso sería de mi parte todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí quedó claro todo, chicos? ¿No tienen ninguna pregunta? Listo, chicos. De mi parte, ha sido un gusto por haberles impartido la clase, por haberles dado la clase. Un poquito diferente, sí, normalmente se suele empezar con membrana celular y todo eso, pero yo quise iniciar con autónomo porque los va a perseguir toda su vida. Créanme, autónomo los va a seguir toda la vida. Listo, chicos. Sin más que decir, espero hayan entendido. Cualquier cosa me pueden escribir, el número está ahí. Y listo, chicos. Nos estamos viendo. Cuídense y estudien y pasen bien. Chao, chicos.